Bueno, ahora seguiremos con la segunda parte de estas charlas de la evaluación de estrategias de control de la tuberculosis bovina. En esta segunda parte hablaremos del ejemplo de Uruguay, nuestra experiencia y cómo utilizamos las herramientas epidemiológicas y los resultados de la evaluación realizada. Entonces, el modelo con el que vamos a trabajar va a ser la tuberculosis bovina, es la enfermedad, y el lugar y el área de trabajo es el Uruguay. Y antes de comenzar es necesario aclarar ciertas cosas referentes a Uruguay que son importantes para todo lo que es el estudio epidemiológico, que es que en Uruguay la producción ganadera es muy importante, representa un alto porcentaje del Producto Bruto Interno, entonces hay mucho recurso y mucha tradición asignado a lo que es la ganadería. A su vez, en Uruguay hay un sistema de trazabilidad que es individual, se identifican los terneros al nacer, dónde nacieron, las razas, el sexo del animal, y luego se sigue esa trazabilidad, se sigue esa identificación hasta el momento de la faena. Entonces cada movimiento que los animales realizan se registra dentro de una base central del Uruguay. A su vez, en Uruguay existe un Programa Nacional de Vigilancia y Control de la Tuberculosis Bovina que data desde hace muchos años. Sin embargo, la tuberculosis sigue siendo un problema y sigue estando presente. Entonces, hablemos primero de cuál es ese programa de vigilancia, ¿no? Cuáles son las estrategias de vigilancia que en Uruguay se llevan a cabo cuando realizamos todo este análisis, ¿no? Entonces, primero se realiza una vigilancia pasiva. Esta vigilancia es más orientada al ganado de carne porque se realiza en los establecimientos de faena. Entonces, se realiza una inspección de todas las carcasas buscando lesiones que sean compatibles a la tuberculosis, ¿no? Los tubérculos típicos. Y una vez que se encuentran hallazgos de faena, se toman muestras y se envía al Laboratorio Nacional, el DILABE, que es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, y allí se realiza cultivo del Mycobacterium para ver si es Mycobacterium bovis, y si lo es, se declara positivo el animal infectado, y se puede realizar la trazabilidad hasta el establecimiento de origen, el cual se declara como foco. A su vez, existe un sistema de vigilancia activa. Este se realiza principalmente en predios lecheros, en tambos, y esto es porque, bueno, los predios lecheros son los que tienen más intensificación y más historial de tener casos de tuberculosis. Entonces, lo que se realiza es una prueba de screening anual, que es la intradermotuberculinización anocaudal, que la realizan los veterinarios privados, los particulares, y si esta prueba da positivo, lo que se realiza es la prueba confirmatoria en serie, donde se aplica la prueba cervical comparada. Si la prueba cervical comparada es positiva, el animal es llevado a faena y se realiza el mismo procedimiento que expliqué antes, ¿no? Se busca lesiones, se trata de aislar el patógeno para confirmar la enfermedad. Entonces, una vez que un predio es declarado como foco, tiene la enfermedad, lo que se hace son las estrategias de control, ¿no? Que estas son las estrategias de control que estaban puestas previamente, ¿no? Cuando hicimos el estudio. Primero es que se testean todos los animales y todos los reactivos, todos los animales positivos a las pruebas intradérmicas son enviados a faena. A su vez, en el establecimiento se restringen los movimientos, se interdicta el establecimiento y no se permite compras ni ventas de animales, excepto movimientos, obviamente, a faena, ¿no? Lo siguiente que se realiza es repetición de pruebas intradérmicas. Entonces, con determinada frecuencia se empiezan a testear, entre 4 y 6 meses se vuelven a testear todos los animales del rodeo, y eso se realiza hasta lograr 2 rondas consecutivas de resultados negativos en todos los animales. Cuando eso se logra, ahí es cuando se sanea el foco, ¿no? Pero hasta ese momento es parte del control. Lo siguiente que se hace es el rastreo de los movimientos, ¿no? Como decíamos, en Uruguay tenemos esa trazabilidad que podemos seguir los animales desde que nacen hasta que mueren. Entonces lo que se realiza es, se evalúa
hasta 2 años previos a la declaración del foco, de dónde, cuáles fueron los movimientos del predio, de dónde compraron animales y a dónde vendieron animales. Y esos establecimientos que están vinculados a través de movimientos son los que también se va y se realiza un testeo, un screening, unas pruebas intradérmicas de todos los rodeos para ver si también tienen tuberculosis y son focos o no. A su vez, otra parte de la investigación del foco que se realiza es el testeo de los linderos, ¿no? de los vecinos, los predios que están geográficamente anexos al predio foco. Y esos predios también se busca la enfermedad a ver si hubo un contagio a esos establecimientos. Entonces, ya hablamos de que hay varios métodos epidemiológicos para estudiar enfermedades infecciosas. Ahora puntualmente vamos a hablar de cómo aplicamos esas herramientas epidemiológicas para el estudio de la tuberculosis en el Uruguay. Entonces, primero vamos a abordar todo lo que son las herramientas para colección de data y análisis y comprender la enfermedad, y luego vamos a hablar de las herramientas para las tomas de decisiones y la elaboración de políticas de salud. Entonces, los primeros 4 que voy a mencionar y que voy a hablar brevemente son el tema de comunicar y compartir data, los diagnósticos, la evaluación de la enfermedad en tiempo, espacio y el análisis de las redes, y la identificación de factores asociados a la enfermedad, a la tuberculosis. Entonces, lo primero es compartir data. Nosotros cuando trabajamos en Uruguay lo hicimos en colaboración con distintas instituciones, el gobierno obviamente, porque la tuberculosis es una enfermedad reportable, entonces el gobierno es el que lleva los datos de todos los reportes de tuberculosis y todas las sanidades y los resultados de los estudios diagnósticos. Entonces trabajamos con el gobierno, todo lo que es la parte de salud animal y sanidad animal, y toda la parte de diagnóstico. A su vez, interactuamos con los que son los veterinarios privados, que como les decía, son los que realizan las pruebas de screening y son los que están en el día a día en los establecimientos ganaderos, y con las instituciones educativas, en este caso la Facultad de Veterinaria de Uruguay y el Colegio de Veterinaria de la Universidad de Minnesota. De esta forma englobamos todos los distintos componentes y los distintos actores de la problemática que es la tuberculosis bovina en el ganado en el Uruguay. Lo siguiente que hicimos fue evaluar la enfermedad en tiempo, espacio y las redes, ¿no? El análisis de redes. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar cuántos establecimientos había positivos de tuberculosis en el correr de los años. Y como ustedes ven en el gráfico de la derecha, lo que pueden ver es que hay una tendencia de crecimiento, y desde el año 2012 prácticamente se mantuvo alto la cantidad de establecimientos. Si bien ustedes miran el gráfico, también se darán cuenta de que, bueno, estamos hablando de 25, menos de 30 establecimientos positivos en Uruguay, que es muy insignificante la cantidad de predios positivos en comparación a la cantidad de predios que tenemos en el Uruguay, ¿no? Pero lo que era alarmante no era solo la cantidad de predios positivos, sino la prevalencia intrarrodeo, ¿no? La prevalencia individual dentro de esos establecimientos positivos, que en muchos casos era 10 veces más de lo esperado antes, ¿no? Antes las prevalencias eran muy bajas y ahora estaban llegando hasta el 10%, lo cual era muy alto y era alarmante, ¿no? Lo siguiente que realizamos fue el estudio de la enfermedad en el espacio. Entonces lo que realizamos fue un análisis de agregación, que es el mapa que ustedes ven a la izquierda, donde evaluamos cada año y vimos si existía algún tipo de agregación de la enfermedad en la geografía de Uruguay. Y lo que vimos fue que había más casos agregados en la zona suroeste del país. Entonces eso ya nos estaba diciendo alguna característica más de la enfermedad, ¿no? Que había algo en esa zona también que los mantenía, o por algún motivo en esa zona había más casos. A su vez, vimos que habían algunas agregaciones al este que eran totalmente lejanas, lo cual nos empezó a dar un indicio también de que había
temas de que se trasladaba la enfermedad por movimientos, ¿no? Que no era solo por contacto directo y por geografía. Entonces lo siguiente que hicimos fue el análisis de redes. Entonces, utilizando la trazabilidad, que ahí hay una foto de una típica caravana de trazabilidad de Uruguay con el microchip, lo que hicimos fue elaborar la red de Uruguay, que hay una representación gráfica allí debajo de las caravanas, donde se puede ver cómo los establecimientos interactúan entre ellos, y cuáles establecimientos son focos y cuáles no, y qué tan relacionados están con los otros establecimientos, ¿no? Pero si bien logramos mapear esta red de movimientos de ganado del Uruguay, lo que nos interesaba era saber cuáles eran las características de los establecimientos focos. Entonces para eso ustedes van a ver el gráfico de la derecha, donde cada barra indica diferentes tipos productivos de los establecimientos de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, el celeste son establecimientos de engorde. Y bueno, otro ejemplo, los naranjas, anaranjados, son los establecimientos lecheros. Entonces lo que ustedes pueden ver es la cantidad de movimientos de animales anuales que se realiza por tipo productivo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los establecimientos de engorde, vemos que hay alrededor de 150 en mediana de movimientos de animales anuales, ¿no? de movimientos que se realicen. Que uno esperaría que, bueno, sí, son los establecimientos que más compran, ¿no? Porque compran los terneros y venden novillos, y esto se hace muy frecuentemente, entonces son los que más mueven. Ahora, si ustedes miran las barras grises, esos son los establecimientos que son focos de tuberculosis. Y como ustedes pueden ver, la cantidad de movimientos que realizan es muchísimo más alta que cualquiera de los otros tipos productivos, incluso los establecimientos de engorde, ¿no? Que es lo que uno espera que tengamos movimiento. Entonces también aquí estuvimos viendo un patrón de riesgo, ¿no? de una actitud, una actividad de riesgo que realizan estos establecimientos. Ahora, el siguiente paso es decir, bueno, sí, vemos que es más, pero ¿cuánto más, no? Y ahí es cuando estudiamos los factores de riesgo. Básicamente, cuando estudiamos un factor de riesgo, no solo identificamos el factor que es riesgoso para el desarrollo de la enfermedad, sino también lo cuantificamos, ¿no? Podemos decir que es 5 veces más riesgo, 10 veces más riesgo, ¿no? En proporción a no realizar ese manejo o otro tipo productivo. En este caso, nosotros hicimos el análisis de riesgo enfocado, la identificación de factores de riesgo enfocado a lo que eran los establecimientos lecheros. Y lo hicimos porque el 99% de los establecimientos focos son lecheros. Entonces queríamos ver las características más allá de que la producción lechera, que era obviamente un factor de riesgo. Entonces lo que vimos fue que establecimientos grandes de Uruguay tenían 14 veces más riesgo que los establecimientos chicos en ser positivos a tuberculosis, tener la enfermedad, y también cuantificamos los movimientos, ¿no? Los predios que realizan muchos movimientos tienen hasta 2 veces más riesgo de ser positivos a tuberculosis que los que realizan un movimiento o ningún movimiento en el año. Y a su vez lo otro que vimos fue que los establecimientos focos compraban novillos, que si bien no es lo tradicional en un establecimiento lechero, y claramente los novillos no eran el factor que los estaba, el único factor que los estaba identificando como focos, sino que lo que nos está mostrando este tipo de factor de riesgo es que es un proxy de algún tipo de manejo, de un perfil de la compañía, que a su vez demuestra que tiene más riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? de ser foco. Entonces, ya vimos cómo utilizamos distintas herramientas, ¿no? El análisis espacial, el análisis temporal, el análisis de redes y de los factores de riesgo. Ahora, el siguiente paso sería evaluar las interfaces, ¿no? Ver la interacción con animales silvestres. En el caso de la tuberculosis, en muchos países desarrollados, el principal reservorio de la tuberculosis son los animales silvestres,
En el caso de Uruguay no es así, nosotros no tenemos ni tanta variedad de animales silvestres, ni tampoco están en contacto tan cercano con la ganadería. Entonces, si bien es algo que se realiza una vigilancia indirecta, porque cuando hay cazadores se les pide que reporten si ven alguna carcasa con lesiones, en realidad no nos hemos enfocado en el trabajo de la fauna silvestre todavía, porque no parece ser un factor determinante para la enfermedad. Lo que sí, el siguiente paso sería evaluar la ecología y la evolución del patógeno. Para este tema estamos realizando un proyecto en el que estamos evaluando, bueno, cuáles son las cepas de Mycobacteria que están circulando en Uruguay, cuáles son sus antecesores más cercanos, ¿no? Cuál es la probabilidad de que haya, que haya descendido de una cepa de, bueno, otro país o otra zona, o que mismo en el Uruguay, que estuvo circulando ese tiempo, y también ver un poco la patogenicidad de esa cepa, ¿no? Si es una sola, si son varias, si esa es más patógena o menos patógena. Entonces, esto está en rumbo, es un estudio que se está haciendo, entonces todavía no tenemos resultados para mostrarles, por eso no lo voy a incluir, pero bueno, eventualmente va a estar pronto el final de este año. Entonces, hablamos de distintas herramientas, cómo fueron aplicadas para la colección de datos y el análisis, y entender un poco cómo era la tuberculosis en Uruguay. Ahora los siguientes pasos es decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué decisión tomamos? ¿Cuál es la idea de cómo seguimos? Entonces, para eso, primero lo que decimos fue evaluar el sistema de vigilancia. Dijimos, bueno, hay un sistema de vigilancia que se está implementando, ¿no? Ya sea pasiva y activa. Capaz que podemos potenciarlo, optimizarlo de alguna forma, y no tenemos que cambiar tanto el sistema, sino optimizarlo en determinados aspectos. Entonces, para evitar realizar cambios en el campo, ¿no? en los animales, que con distintas estrategias, que obviamente es muy costoso y lleva muchos años, lo que realizamos fue los modelos de transmisión, los modelos de simulación matemática. Entonces, primero lo que creamos fue un modelo de transmisión compartimental integrado, que integraba lo que era cómo la enfermedad se comportaba a nivel dentro de un rodeo, dentro de un hato, y cómo la enfermedad se comporta a nivel entre rodeo, ¿no? En todo el país, en todos los rodeos del Uruguay. Entonces, para explicarles un poquito más de esta herramienta del modelaje, lo que hacemos es, en el caso de un modelo intrarrodeo, nos imaginamos que los animales que están dentro del rodeo van a caer dentro de determinados compartimentos. Los compartimentos son únicos, o sea, el animal puede estar en un compartimento solamente, ¿no? No puede estar en varios compartimentos a la vez. Entonces, lo que creamos fue compartimentos que simulen, que hagan la mímica de lo que sería la biología de la enfermedad. Para el caso de la tuberculosis, lo que utilizamos fue 4 compartimentos, el S, que vendrían a ser todos los animales susceptibles, que no están enfermos ni contagiados, los O, que son ocultos, que son animales que se enfermaron, pero aún no son reactivos a las pruebas intraérmicas, que son las usadas en Uruguay, la R, que son los animales que están infectados y son reactivos a las pruebas intraérmicas, y el compartimento I, que son los animales que están infectados, que son reactivos, y a su vez son capaces de infectar otros animales, ¿no? Son infecciosos. A su vez, estos compartimentos hicimos 2 grupos, uno que era para los terneros y otro que era para los adultos, los animales mayores de 1 año, que son los que más se testean en Uruguay. A continuación incorporamos este modelo, esta dinámica que estaba pasando dentro del rodeo, ¿no? Única con todos los compartimentos. Cada vez eso lo multiplicamos por todos los establecimientos de Uruguay y le agregamos el componente espacial y de redes. O sea, le agregamos una probabilidad de que un foco contagie a los predios vecinos, geográficamente, que están pegados. Y a su vez, la probabilidad de contagiar a través de movimientos, ¿no? Cuando un animal
R se mueve a otro establecimiento, tiene una probabilidad de contagiar los animales en destino. Entonces, eso también lo incorporamos en el modelo y creamos un modelo único. Lo que hicimos con este modelo fue simular. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si ponemos 10 animales enfermos dentro del rodeo? ¿Cuánto tiempo demoran en enfermarse todo el rodeo? ¿Cuánto tiempo demoran en enfermar otros rodeos, los vecinos? ¿No? Y esto lo simulamos en la computadora, pero como que fuera una simulación de años. Entonces, una vez que creamos ese escenario, ¿no? Creamos el escenario que sería el Uruguay simulado, ¿no? El Uruguay virtual de la tuberculosis, cómo se simula, cómo se esparciría, cómo se distribuiría, ¿no? Entonces, una vez que creamos ese escenario, lo que hicimos fue, bueno, ¿cuáles son las estrategias de vigilancia que son más efectivas y más eficientes para disminuir la transmisión de la tuberculosis? Entonces, lo que hicimos fue comparar el escenario de vigilancia que se realiza actualmente, ¿no? Que es testear todos los establecimientos lecheros, con una batería de otros escenarios que eran posibles. Estos escenarios, ¿cómo los elegimos? Bueno, fueron elegidos basados en la información que teníamos de los factores de riesgo, tamaño del predio y movimientos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a crear un escenario, por ejemplo, de que solo testeamos los establecimientos que son de alto riesgo para todas las características, o sea, establecimientos grandes y que mueven muchos animales. Y ese es el caso del escenario A, por ejemplo. Y bueno, probamos diferentes escenarios, que esto es lo que llamamos vigilancia dirigida al riesgo, ¿verdad? Sabemos cuáles son los predios más riesgosos, entonces dirigimos nuestros esfuerzos a tratar de detectar esos que tenemos más probabilidad de detectar. A la derecha en el gráfico lo que ustedes ven son dos porciones, la porción superior que es gris, donde demuestra el esfuerzo de muestreo. El esfuerzo de muestreo vendría a ser cuántos animales es necesario ir y testear, ¿no? El esfuerzo del veterinario o la veterinaria en ir, muestrear y obtener un resultado positivo o negativo. Y en la parte inferior lo que ven en el gráfico de cajas es la cantidad de animales infectados que esperamos por año. Como de nuevo habíamos simulado todo este Uruguay virtual, podemos simular cómo funciona la enfermedad y cuántos animales podemos detectar en base a nuestro sistema de vigilancia. Entonces, la primera línea que dice base es el escenario base, es testear todos los animales lecheros sin importar ningún factor de riesgo, ¿no? El tamaño ni los movimientos. Y lo que ustedes pueden ver es que, bueno, la cantidad de animales infectados por año, en este caso, estamos esperando que sean alrededor de 2 animales que se infectan anualmente y que no los podemos ver en media, ¿no? Con una variación entre 1 y 4. A su vez vemos que en la porción gris hay una línea horizontal punteada que es lo que representa el escenario base, que es el esfuerzo, es nuestra base, que es el esfuerzo, que es el 100%, ¿no? Entonces, cuando comparamos los distintos escenarios, lo que vimos fue que el escenario D, H e I, que lo ven en el gráfico de la derecha, cuando los aplicábamos, veíamos que tenían similar número de animales infectados por año, ¿no? Si ven, están en la misma línea, en los mismos valores. Lo cual es interesante porque, bueno, nos está diciendo que tenemos otras estrategias con las que llegamos al mismo nivel de infección, sin embargo, ninguno de los escenarios nos está demostrando que podemos tener menos animales infectados que nos estemos perdiendo por año que lo que estamos haciendo en el escenario base, ¿no? Lo que se está haciendo al día de hoy. A su vez, dentro de estos escenarios que son similares, lo interesante fue que el escenario D pudimos ver que hay un menor esfuerzo de muestreo, o sea, dirigiendo el muestreo a los animales de mayor riesgo, lo que podemos ver es que hay una reducción del 40%, ¿no? En la crucecita está en el 0,6, lo cual nos está diciendo que hubo una disminución del 40% del esfuerzo de testeo, lo cual es muy interesante, que lo que vimos fue que relajando la vigilancia
en establecimientos de bajo riesgo o concentrándola en el mayor riesgo, se reduce el esfuerzo de testeo sin un aparente aumento de establecimientos infectados. Ahora, esto es muy interesante, sin embargo no es el objetivo. El objetivo no es mantener la tuberculosis y con menos trabajo, sino disminuir la prevalencia de la tuberculosis, controlarla y eventualmente erradicarla. Entonces, en base a este objetivo que nosotros tenemos, es que ahora dijimos, bueno, la vigilancia que tenemos no es suficiente. Vamos a intentar nuevas herramientas, ¿no? Intervenciones nuevas para el control de la enfermedad. Entonces, en la siguiente porción de estas charlas vamos a hablar de cuáles son las intervenciones, cómo las elegimos y cómo las aplicamos. Muchas gracias.